Bienvenido a tu siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a hablar del número de oxidación de los elementos en los compuestos. El objetivo será explicar cómo deducir el número de oxidación de los elementos en los compuestos siguiendo las reglas generales más básicas. ¿Cuántos átomos se combinan en un compuesto? Esta pregunta es interesante. Mira la respuesta. Los compuestos son eléctricamente neutros, excepto los iones cuando los formulemos separadamente. Es decir, los compuestos no tienen carga positiva y negativa como tal, pero los iones sí. Es decir, la carga que aporten todos los átomos de un compuesto tiene que ser globalmente nula. Es decir, que la suma de las cargas de un compuesto, de los átomos que forman un compuesto, tiene que ser cero. Y debemos tener en un compuesto tantas cargas positivas como negativas, porque de lo contrario no se anulan. Es como sumar en matemáticas más 2 menos 2, 0, menos 10 más 10, 0. Pero para saber cuál es la carga que aporta cada átomo, vamos a emplear un concepto muy útil que se llama número de oxidación. El número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, y será negativo cuando el átomo gane electrones o los comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos. En los iones monoatómicos, es decir, los iones que están formados por un solo átomo, la carga eléctrica coincide con el número de oxidación. ¿Okay? La carga eléctrica coincide con el número de oxidación. Cuando nos refiramos al número de oxidación, el signo más o menos lo escribiremos a la izquierda del número. Es decir, por ejemplo así, menos 2. Por otra parte, la carga de los iones o número de carga se debe escribir con el signo a la derecha del dígito. Por ejemplo, calcio, y le colocamos aquí el 2 más como un exponente. ¿Ok? Parece que aquí no salió así. Ion calcio. Si hacemos referencia al ion carbonato, CO3, como debería escribirse, que tiene dos cargas negativas, se coloca el 2 y el menos al lado. También es usual que escribamos así. Por ejemplo, en el calcio, en vez de colocar un 2 más, colocamos dos crucecitas positivas y con eso decimos que tiene dos cargas negativas. Y si fuera el caso del carbonato, podríamos escribir carbonato y dos signos menos uno debajo del otro para decir que tiene dos cargas negativas. Y ambas notaciones son equivalentes. La oxidación se da cuando un elemento o compuesto pierde uno o más electrones. Generalmente cuando una sustancia se oxida pierde electrones, otra sustancia recibe o capta dichos electrones reduciéndose. Entonces ya estamos viendo aquí dos conceptos interesantes, oxidación y reducción. Este es el mecanismo básico que promueve las reacciones de óxido de reducción o redox, que las vamos a ver próximamente. ¿Cuáles son las reglas que vamos a seguir para determinar los estados de oxidación? Las más sencillas son las siguientes. El estado de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinado con otro, es siempre cero. Por ejemplo, sodio, cobre, magnesio, hidrógeno molecular, oxígeno molecular, o sea que es lo mismo que yo coloqué hidrógeno con el 2 aquí abajito, el oxígeno con el 2 aquí abajito, ¿ok? El cloro con el 2 aquí abajito. El estado de oxidación del hidrógeno es de más 1, él es un protón, acuérdate de eso, estoy marcándolo aquí y me quedó muy oscuro. Vamos a borrarlo. Es de más 1, ¿ok? Excepto en los hidruros metálicos en los cuales toma el valor de menos 1, por ejemplo, hidruro de sodio, hidruro de calcio. El estado de oxidación del oxígeno siempre será menos 2, excepto en los alcalinos, los compuestos con flúor, los peróxidos y en los cuales vale menos 1. En los superóxidos es de menos 1,5 y en el fluoruro de oxígeno es donde vale más 2. El estado de oxidación del elemento metálico de un compuesto iónico siempre es positivo. En los compuestos covalentes, el número de oxidación negativo se asigna al átomo más electronegativo y en todos los demás son positivos. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto es 0 y la suma algebraica de los estados de oxidación de un ion poliatómico tiene que ser igual a la carga del ion. Esta regla la observamos en los siguientes casos. Esta es una tabla que aparece en todos los libros y en internet. Una tablita como la tabla periódica, ojo con esta tablita que está aquí, ojito con esta tablita que está aquí, porque esta tablita te está diciendo
¿cuáles son los estados de oxidación que normalmente manejan los elementos? Y sería bueno tenerlos allí como un apoyo, ¿no? No siempre cumplen con estos valores en exactitud, pero son los valores más posibles de estado de oxidación que tienen los elementos. Tenla siempre por allí a mano. Por ejemplo, determinemos en los siguientes números de oxidación. Del azufre en el dióxido de azufre. En los números de oxidación del oxígeno menos 2. Ajá, ese es fijo. El que nos interesa es el del azufre, este que está aquí. Vamos a decir que ese es X, no lo conocemos. Entonces planteamos aquí, decimos, menos 2 lo tiene el oxígeno y X lo tiene el azufre, que no lo conozco. Los números de oxidación los vamos a multiplicar siempre por los índices que tienen los números en su fórmula. Entonces fíjense, decimos, como esto es un compuesto neutro, el SO2, dióxido de azufre, es un compuesto neutro, no es un ion, él es neutro. Quiere decir que la suma de los números de oxidación tiene que ser 0, este 0 que está aquí. ¿Y cuáles son los números de oxidación? El del azufre X, que no lo conozco, multiplicado por 1, porque el azufre tiene un 1 aquí, más 2, que tiene el oxígeno aquí, por el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Cuando yo resuelvo esta ecuación sencilla, X me da 4 positivo. Quiere decir que el número de oxidación del azufre en este compuesto es más 4. Si te vas a la tabla anterior, azufre, aquí está, puede ser más o menos 2, 4, 6. Puede ser cualquiera de ellos y tú puedes corroborar que estás bien. Por ejemplo, el del nitrógeno en el ácido nítrico. El hidrógeno siempre tiene número de oxidación más 1 cuando está con estos ácidos. Aquí hay un 1, se sobreentiende que aquí hay un 1, se sobreentiende que aquí hay un 1. Y el del oxígeno es menos 2, más 1 el hidrógeno, menos 2 el oxígeno. Vamos a llamar X al del nitrógeno. Este es un compuesto covalente, no tiene enlaces iónicos. Entonces decimos, más 1 por 1, más 1. Más X por 1, que no lo conozco, más 3 por menos 2 debe ser igual a 0 porque esto es un ácido, esto no es un ion. ¿Cuánto vale X? Más 5. Entonces el número de oxidación del nitrógeno en este compuesto es más 5. Voy a echar para atrás 2 diapositivas. Nitrógeno, ¿dónde está el nitrógeno? Aquí, ¿ves? Puede ser, los estados de oxidación de él pueden ser estos. Entonces no estamos mal, estamos bien. ¿Qué sucede? ¿Cuál será el del azufre en el del sulfato de potasio? Oxígeno, menos 2 por 4. Más, aquí el azufre tiene 1 por X, 1 más X, no sé cuál es el del azufre. Pero el potasio es un metal alcalino, tiene estado de oxidación más 1. Está en la primera columna de la tabla periódica, lo multiplico por 2. 2 por más 1, más X, más 4 por menos 2, tiene que ser igual a 0 porque esto no es un ion, esto es un compuesto neutro. ¿Cuánto vale X? 6 positivo. Ese es un posible estado de oxidación del azufre según la tabla que vimos hace rato. Del cloro en el ion perclorato. Este es un ion, mira, perclorato. ClO4 con una carga negativa aquí. Bueno, el del oxígeno es menos 2, fijo. El del cloro no lo conozco, lo voy a buscar. El oxígeno tiene un 4 aquí, pero el ion tiene una carga negativa, una nada más. Entonces digo, X por 1, porque el cloro tiene un 1 aquí, más 4 por menos 2 tiene que ser igual al número de cargas. ¿Cuántas cargas tiene? Menos 1. Despejo el valor de X y X me da más 7. Entonces el cloro tiene estado de oxidación más 7 en este compuesto. ¿Coincidirá con la tabla? Sí, revísala para que tú veas. Aquí está, esta es otra tablita, la que está en el texto del ministerio. Y aquí podemos ver que el cloro puede tener estado de oxidación más 7, más 5, más 3, más 1 o menos 1. Entonces estas tablas son útiles, sobre todo porque vamos a trabajar con algunos compuestos, en algunos, cuando estamos haciendo balance de ecuaciones de oxidorreducción, esto es esencial. Manténla siempre a mano para que te sirva para corroborar. No quiere decir que yo le puedo poner cualquiera de estos que están aquí, el que me dé la gana. No, tú lo determinas y después que lo determinas comparas a ver si el valor te dio al menos uno de los que está en esta tabla. ¿Entiendes? Todos los que están en la primera columna de la tabla periódica, metales alcalinos, tienen estado de oxidación más 1. Todos los que están en la segunda columna, alcalinoterrios, tienen estado de oxidación más 2. Aquí está. Eso se cumple aquí se cumple siempre. Estos dos que están aquí siempre es más 3, aluminio y boro.
Carbono, silicio, el carbono puede tener estado de oxidación más 2, incluso hasta 0 puede tener. Entonces, en esto sí hay que calcularlo. Ojo, pueden haber estados de oxidación que no estén en esta tabla, pueden haber estados de oxidación que no estén en esta tabla. Esta tabla es simplemente de referencia. No se te olvide. Referencia. De referencia. No se te olvide. Bueno, que sea de provecho esta clase. Saludos.